Prepárense para adentrarse en un mundo lleno de misterio y tradición. Un mundo donde los demonios no son seres a temer, sino símbolos de valentía y trabajo. Se trata de seres que han sido parte integral de la cultura y tradición de la región de Akita durante siglos en Japón, con raíces en la antigua religión shintoísta. Estas entidades representan a espíritus malignos que castigan a los niños malos y motivan a los buenos a comportarse mejor. Con máscaras y trajes aterradores, estos demonios, conocidos por su fuerza física y valentía y su presencia y actuación en la tradición del Año Nuevo, ayudan a transmitir valores culturales importantes. ¿Estás listo para conocer más sobre la historia, el aspecto y las habilidades de estos demonios legendarios? Yo soy el documentalista y esto es Demonios de Río, la leyenda de los Namahage. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El origen exacto de los Namahage o demonios de río es desconocido, pero se cree que tienen raíces en la antigua religión de Japón, el shintoísmo. En el shintoísmo existen muchos dioses y espíritus, incluidos espíritus malignos que castigan a aquellos que hacen el mal. Los Namahage se consideran descendientes de estos espíritus malignos y se cree que vienen a castigar a los niños malos y a motivar a los buenos para que se comporten mejor. Hay varias teorías sobre la aparición de los Namahage. Algunos creen que surgió como una forma de proteger a la gente contra las fuerzas malignas y los peligros naturales, como incendios y deslizamientos de tierra. Otros creen que se originó como una forma de transmitir valores culturales y enseñar a los niños sobre la importancia de la obediencia y el respeto. En cualquier caso, los Namahage han sido parte integral de la cultura y tradición de la región de Akita durante siglos y continúan siendo una parte importante de la vida de la gente allí hoy en día. La tradición de los Namahage se mantiene viva a través de las generaciones y se celebra en el Año Nuevo con el disfraz y la actuación de hombres vestidos como los demonios. El aspecto de los Namahage. Los Namahage, o demonios de río, son representados de manera tradicional como seres aterradores y malignos con máscaras y trajes elaborados. Estas máscaras son generalmente de madera tallada y representan a los demonios con características aterradoras como cuernos, dientes afilados, cejas hirsutas y ojos redondos y brillantes. Los trajes de los Namahage consisten en ropa de montar de cuero o tela de lana, a menudo con cascabeles que hacen un sonido fuerte y aterrador. Los hombres que representan a los Namahage a menudo portan largos palos o espadas y cargan arpones o hachas. El aspecto de los Namahage es aterrador y desconcertante, diseñado para asustar a los niños y transmitir un mensaje sobre la importancia de comportarse bien. Al mismo tiempo, estos demonios también son parte de la tradición y de la cultura de la región de Akita, y se ven como una forma de celebrar y preservar la historia y las creencias locales. Habilidades. En la tradición oral japonesa, los Namahage son conocidos por su fuerza física y valentía.
Estos demonios son representados como seres poderosos y temidos, capaces de viajar a través de montañas y ríos, sin ser detenidos por los obstáculos naturales. Esta idea de la fuerza física y la valentía de los Namahage es un elemento clave de la tradición y de la cultura de la región de Akita. Los demonios son vistos como un símbolo de la importancia de ser valiente y trabajador, y su presencia y actuación en la tradición del Año Nuevo ayudan a transmitir estos valores a los niños y a la gente en general. Si se encuentran a los niños malos, los castigarán, pero también ofrecerán una bendición a los niños buenos. Reviviendo la tradición. Un hombre llamado Osamu Kanzaki, quien era originario de la región de Akita, decidió revivir la tradición de los Namahage, que había sido olvidada durante mucho tiempo. En 1956, Osamu comenzó a organizar representaciones de los Namahage en su hogar durante la noche de Año Nuevo. Estas representaciones incluían a hombres locales vestidos como los demonios, que llegaban a los hogares para inspeccionar a los niños y motivarlos a comportarse de manera apropiada. La representación de Osamu fue un éxito y atrajo a muchos espectadores locales. Con el tiempo, la tradición de los Namahage se expandió y se convirtió en un evento anual en toda la región de Akita. Ahora, las representaciones de los Namahage se realizan en muchas partes de Japón y son una parte importante de la tradición y cultura japonesa. Esta historia demuestra la importancia de la preservación de la tradición y cómo una sola persona puede tener un impacto significativo en la cultura y la comunidad local. La revivificación de la tradición de los Namahage por parte de Osamu Kanzaki ha sido una parte fundamental de la cultura de la región de Akita y ha contribuido a la preservación de la identidad cultural de Japón. Una historia de terror. Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo, había una pequeña aldea en la región de Akita en Japón, donde la tradición de los Namahage todavía se llevaba a cabo con mucha devoción. Cada año, en la noche de Año Nuevo, los hombres de la aldea vestidos como los demonios visitaban los hogares para inspeccionar a los niños y motivarlos a comportarse de manera apropiada. Sin embargo, un año, los habitantes de la aldea comenzaron a notar algo extraño acerca de los Namahage. Esta vez, eran diferentes. Sus ojos brillaban como una luz roja misteriosa y sus rostros se veían aún más aterradores de lo normal. Además, en lugar de bendecir a los niños buenos, los demonios comenzaron a atacarlos y causar el caos en la aldea. La gente trató de huir, pero los Namahage los perseguían sin descanso. Parecía que los demonios habían tomado vida propia y estaban decididos a causar el caos y la destrucción. La aldea se sumió en el pánico y la gente temía por sus vidas. Después de varios días de terror, un grupo de ancianos de la aldea se reunieron para investigar lo que estaba sucediendo. Descubrieron que los Namahage habían sido poseídos por un espíritu maligno y que solo podían ser detenidos si se realizaba un ritual antiguo. Con mucho valor, los ancianos realizaron el ritual y lograron liberar a las personas vestidas de demonios de la influencia maligna. La aldea recuperó la paz, pero los habitantes nunca olvidaron el terror que experimentaron aquella noche. A partir de entonces, la tradición de los Namahage se llevó a cabo con una mayor precaución y devoción, y la gente rezó para que el espíritu maligno nunca volviera a hacer su aparición. Conclusión. Los Namahage, o demonios de río,
son una tradición integral de la cultura y la religión de la región de Akita en Japón. Se cree que tienen raíces en el shintoísmo antiguo y que se originaron como una forma de castigar a los niños malos y motivar a los buenos. La tradición de los namahage se mantiene viva a través de la actuación y el disfraz de hombres vestidos como demonios durante el Año Nuevo. El aspecto de los namahage es aterrador y su habilidad y valentía se ven como un símbolo de la importancia de ser valiente y trabajador. La tradición de los namahage fue revivida por Osamu Kanzaki en 1956 y continúa siendo una parte importante de la vida de la gente en la región de Akita. Yo soy el documentalista y esto fue Demonios de Río, la leyenda de los namahage.